Y lo que viene ahora es algo que realmente va a sorprendernos porque es algo que está en la palabra del Señor. El pastor comenzó a leer el Salmo número 83. Yo quiero explicarle algo con respecto a este Salmo. Durante muchos años me tocaba llevar grupos de creyentes, de turistas a Israel, y en un monte muy alto que está en la zona del norte de Israel, en el monte Bental, hay unos bunkers del ejército. No sé si fuimos contigo en la primer vez a... Sí, estuvimos ahí. Y es un lugar tan estratégico porque estamos sobre Israel y tenemos a nuestra derecha Siria y al frente nuestro el Líbano. Entonces yo llevaba a los grupos y orábamos por la paz, ¿verdad?, con las naciones árabes. Y orábamos un grupo, nos turnábamos por el Líbano, otro grupo por Siria, otro grupo por Israel. Y hace un par de años atrás, varios años atrás, estaba yo abriendo mi Biblia para bendecir a las naciones y un viento me da vuelta a las páginas de la Biblia y me hace aterrizar en el Salmo 83. Mire, yo no creo en cosas místicas, ¿verdad? Pero algo me llamó la atención y empecé a leer ese Salmo y sentí que tenía que proclamarlo. Y cuando empecé a leer ese Salmo, me di cuenta que durante muchos años yo había estado orando equivocadamente. ¿Sabe que a veces todos queremos que haya paz, que haya amor, que haya concordia, pero no siempre va a ocurrir eso? La Biblia dice que en lo que a nosotros nos atañe, tratemos de estar en paz con todas las personas. Pero si alguien no quiere estar en paz conmigo, ya no es mi problema. ¿Entiende lo que le digo? Nosotros no podemos obligar a que otras personas estén en paz con nosotros. La paz es una decisión que uno toma. Y cuando empiezo a leer el Salmo 83, comprendí que había algo tremendo escondido en esas páginas, escrito hace miles de años, que estaba guardando un evento futuro que iba a acontecer. De acuerdo al Salmo vamos a ver en qué tiempo será eso, ¿verdad? Pero es una guerra que mucha gente no tiene en cuenta. Mire, cuando yo le pregunto a la gente, ¿cuáles serán las futuras guerras de Israel? ¿Cuál es la primera que usted dice? Armagedón, ¿verdad? Otros que dicen Gog y Magog, ¿verdad? Pero hay condiciones que están establecidas en la Escritura para cada una de estas guerras. Pero antes de esas guerras de Armagedón, de Gog y Magog, hay una guerra que está profetizada en la Escritura y es el Salmo 83. Y vamos a pasar a leer y analizar algunos versículos de este Salmo. Próxima imagen. Empieza diciendo, oh Dios, no guardes silencio, no te calles ni estés quieto. Y yo cuando iba a orar, Señor, paz, yo le estaba diciendo al Señor, cállate la boca, Señor, y no cumplas tu palabra. Porque el pueblo le pedía al Señor que no guarde silencio, que no calle y que no esté quieto. ¿Pero por qué? Versículo 2, porque he aquí que rugen tus enemigos. ¿De quién son los enemigos? Del Señor. Y dice, y los que te aborrecen alzan la cabeza. Lo contrario a la humildad es alzar la cabeza. Un pueblo de testa dura es aquel que le cuesta doblar la cabeza e inclinarse. Eso representa orgullo, soberbia. Y ahora dice, versículo 3, contra tu pueblo. ¿Quién es el pueblo? Israel. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Y esta parte me gustó. ¿Cuántos estuvieron en la conferencia que di en la mañana? Aquí, levante la mano, usted dice amén. Bueno, una gran mayoría. Ustedes vieron los misiles que caían en nuestra vivienda, pero ¿sabe qué? Están atacando a los protegidos del Señor. Y cuando usted es un protegido de Dios, esos ataques, el Señor va a poner su mano para que usted no le toque. Mire, Israel ha sido nación después de un exilio de casi 2000 años.
y en 1948 Israel surge como nación. Ahora hay algo que históricamente quiero aclarar aquí, antes de continuar, porque tiene que ver con respecto a quién pertenece la tierra de Israel. ¿Escuchó? Porque usted sabe el conflicto de hoy en día que es Israel y Palestina. Bien, ¿cuándo surgió Palestina? ¿Qué es un palestino? ¿Cuándo habitaron la tierra de Palestina? Y esto tiene un origen histórico. Nosotros sabemos que el imperio más extenso de la historia ha sido el Imperio Otomano. Casi 600 años gobernaron los turcos. Y en Israel, el Imperio Otomano surgió en 1516 hasta 1917. ¿Quiénes son los turcos? Los turcos son islámicos, pero no árabes. Y esto me gustó porque hoy a la mañana lo aclaró nuestro hermano Ubaldo, que no todos los musulmanes son árabes y no todos los árabes son musulmanes. Hay árabes que son cristianos. ¿Escuchó? Y de esta misma forma, los turcos, que eran musulmanes, no eran árabes. ¿De dónde son los turcos? De la zona de Asia. Turquía es un residuo que quedó de lo que fue el imperio turco, ¿verdad? Quiero decir, en el buen sentido de la palabra, se fue degradando, fueron perdiendo territorio, pero más o menos de esa zona es el imperio turco. No visten como árabes, no hablan como árabes, no tienen la misma historia que los árabes. Después de los turcos, ¿quién gobernó la tierra de Israel? 1917, el general Allenby, los ingleses. Entonces podemos ver que desde 1516 hasta 1948, que se retiraron los ingleses, nunca hubo un gobierno palestino, nunca hubo un himno palestino, nunca hubo una bandera palestina. ¿Escuchó lo que le digo? Los árabes que poblaron la tierra fueron introducidos en Israel en 1850 por un gobernador de Egipto llamado Muhammad Ali. El boxeador se puso ese nombre en honor a este gobernador, y su hijo Ibrahim Peja. Ellos trajeron árabes del Sinaí y los llevaron a trabajar la tierra a la zona de Israel. De allí, desde 1850, surgió un grupo de árabes en Israel. Antes no lo sabían, pero desde antes de 1850 siempre hubo grupos de judíos en 4 ciudades importantes en Israel, en 3. Jerusalén, Tzafed, Tiberias y alguna que otra ciudad más pequeña y Hebrón, donde había grupos de judíos, ¿verdad? Siempre estuvieron allí asentados. Ahora, ¿por qué le hago esta aclaración? Porque es necesario que usted sepa que en ningún lugar de la historia y de la Biblia muestra en la tierra de Israel o de Judea o de Judá un pueblo llamado palestino con autoridad sobre la tierra. ¿Escuchó? En 1947, en noviembre, se decide la partición de la tierra de Israel en 2 estados. Un estado árabe independiente y un estado judío independiente. Realmente las condiciones del estado judío no convenían para Israel. Era muy limitado, era muy pocos kilómetros, no había buenas zonas, pero Ben Gurión dijo, señores, es preferible esto a nada. ¿Escuchó? Ahora, la mayoría del terreno pertenecía al Estado que se iba a fundar palestino. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando los ingleses dejan Israel el 13 de mayo de 1948? Ben Gurión se apresta a declarar la independencia sobre un territorio que había sido asignado por las Naciones Unidas. ¿Cuál fue la respuesta de los árabes? Se juntaron todas las naciones árabes para declarar la guerra a Israel. Y los mismos árabes les decían a los árabes que vivían en Israel, salgan de Israel, nosotros entramos, matamos a los judíos y después volveremos y tomaremos toda la tierra. El único factor es que ellos perdieron la guerra. ¿Por qué digo esto? Tengo que decir esto desde un punto de vista histórico. Tengo que ser real con la historia para poder comprender el futuro profético que va a venir sobre las naciones y sobre Israel. ¿Usted sabe en qué momento las naciones árabes van a ser benditas? Cuando reconozcan y bendigan a Israel. Y ya hay muchos que lo hacen.
Hay muchas personas que me he tocado encontrar, árabes, ex musulmanes, musulmanes incluso, que dicen, yo creo que Israel es una nación bendecida por el Señor. Y esta gente está llevando a su pueblo bendición, porque el que bendice a Israel es bendecido. Pero tristemente los que maldicen a Israel son maldecidos. Podemos preguntarnos, ¿dónde está hoy Saddam Hussein? Él lanzó 39 misiles Scud contra Tel Aviv. ¿Dónde está Gaddafi? ¿Dónde está Hugo Chávez, que maldijo a Israel desde sus entrañas? ¿Dónde está Adolfo Hitler? Vamos a ir un poco más. ¿Dónde está el Imperio Romano? Mire, estuve en Roma hace un tiempo. Ahí está el Coliseo todo medio destruido y Jerusalén está edificada para la gloria de Dios. Por favor, que se entienda, mi mensaje es un mensaje que tiene que ver con lo futuro, con los eventos del porvenir. En mi corazón no hay ningún tipo de odio o de discriminación hacia ningún pueblo, pero quiero ir a lo que va a ocurrir en los días futuros, o tal vez mañana, en la tierra de Israel. Fíjese versículo 4, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria de Israel. Esto parece que usted abre el diario de hoy y escucha a los gobernantes de Irán ensayando con misiles y en su discurso queremos plantas nucleares para medicina y tecnología, pero vamos a borrar Israel del mapa. Es contradictorio, es muy difícil creer que esa gente quiere edificar un mundo en paz cuando hablan de destruir a una nación. Pero que se entienda, estoy hablando de gobiernos y no estoy hablando de pueblos. Estoy hablando de gente que ha tomado el poder y que ellos dirigen los designios de las naciones. Han dicho, destruyámosles para que no sean nación y no haya más memoria de Israel. Mire, cuando nosotros vemos los logos de distintas fuerzas palestinas, como sea Hamas, Hezbollah y distintos grupos militantes dentro de la zona de Palestina, nosotros vemos que ellos tienen en su logo todo el mapa de la tierra de Israel. Ellos quieren arrebatar la tierra de Israel y conquistarla. Ellos no quieren recibir un Estado palestino, ellos quieren arrebatar la tierra. Destruyámosles que no haya más memoria del nombre de Israel. Dice, porque se confabulan de corazón a una y contra ti han hecho alianza. Próxima imagen. Porque he aquí tus enemigos, rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. La foto que están viendo fue tomada hace unos 4 o 5 años en el Cairo. Esa multitud pertenecían a los hermanos musulmanes. Y quiero explicar algo. Desde 1979 Israel firmó un pacto de paz con Egipto. Y esto ha sido de mucha bendición para Israel y para Egipto. En 1994-95 firmó un pacto de paz con Jordania. Y tanto Jordania como Israel han sido bendecidos por este pacto de paz. Los hermanos musulmanes, ellos dijeron que de subir al poder anularían el pacto de paz con Israel. La gente que usted está viendo ahí sería un amotinamiento, una invasión en la embajada de Israel en el Cairo. Ellos llegaron a la embajada y destruyeron absolutamente todo. De hecho, la vida de algunos funcionarios corrió peligro a tal punto que un grupo especial del ejército egipcio tuvo que entrar para rescatarlos. Los que te aborrecen son los que alzan la cabeza y tus enemigos rugen contra ti. Cuando nosotros hablamos de la primavera árabe, de esos movimientos que surgieron, usted recuerda, Túnez, Libia, Siria, Egipto, estamos hablando de grupos radicales que están intentando tomar el poder para traer al gobierno leyes religiosas extremas, leyes religiosas que puedan llegar a abolir los pactos de paz con Israel y crear un bloque de naciones musulmanes, de naciones árabes, para volver a conseguir el poder.
Next. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Mire, las Naciones Unidas, la OLP, Organización de Liberación de Palestina, la Organización del Petróleo y un montón de organizaciones más sirven como tapadera para ocultar el odio hacia Israel. Y yo pregunto, tal vez en este lugar hay gente que no conoce muy bien lo que Israel hace o ha hecho y se ha sumado al boicot internacional contra Israel. ¿Sabe qué hay de esto? Gente que dice, no compremos más productos de Israel, boicoteemos a los judíos. ¿Ok? Entonces, si es así, destruya su teléfono celular, porque el primer celular fue diseñado en Israel por la empresa Motorola. No use más la computadora porque el chip Pentium se fabrica en nuestra ciudad. Allí está la fábrica Intel, donde fabrican los procesadores para todas las computadoras. No vacune a sus hijos contra la poliomielitis porque el doctor Sabin fue un judío. No tome penicilina o, ¿cómo se llama?, antibióticos porque el doctor Fleming, que descubrió la penicilina, era un judío. Boicotéelo también. ¿Cuántos comen tomates cherry, esos tomates redonditos pequeños? Bueno, deje de comerlos porque son desarrollados en Israel. ¿Verdad? Y un montón de cosas que Israel le está dando a las naciones. ¿Sabe por qué? Porque Israel fue llamado a hacer luz a las naciones. Mire, usted fíjese y haga una lista de judíos que se hayan explotado matando gente en el mundo. Judíos que lleven cargas explosivas e intenten destruir a otras personas. Puede haber, siempre hay algún que otro loco, ¿verdad? Siempre los hay. Pero ¿sabe cuál es la visión de un judío? Ser de bendición para las naciones. ¿Sabe cuál es mi anhelo de mis hijos? Que crezcan y sean hombres de bien. Mi hijo está estudiando en la universidad. Hablé una vez con un hombre palestino y me dijo, mi anhelo es que mi hijo se explote matando la mayor cantidad de judíos. Y esto me dolió en el corazón. Me dolió tremendamente porque pude comprender, más allá de nacionalismos, cómo sigue diciendo la palabra, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Pero vamos a ir más allá. Next. Y vamos a ver quiénes son estos pueblos que habla este salmo. Están bien descritos, uno por uno. Habla de las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, Moab, los agarenos, Jebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio y los hijos de Lot. Y durante muchos años yo he intentado comprender quiénes son estos pueblos. Y cuando estudio acerca de estos pueblos que están en el Salmo 83, descubro que son los vecinos de Israel. Cada uno de estos pueblos, los edomitas, ismaelitas, los fui localizando en el mapa hoy. He viajado por todo Israel, hemos recorrido Jordania, hemos estudiado quiénes son estos pueblos hoy y usted se va a sorprender y va a comprender que estos pueblos son los que hoy están desafiando a Israel y están provocándole a que reaccione. Acuérdese las tiendas de los edomitas, ismaelitas, Moab y los agarenos. Vamos a adelantar dos. ¿Ok? Ahí tenemos, dice, contra ti han hecho alianza. Y vemos una serie de naciones y pueblos que han hecho alianza para destruir a Israel, y la mayoría son nuestros vecinos, son los que están rodeando a Israel. Pero vamos a analizar en la próxima, ahí está, las naciones árabes que van a formar esta confederación. Los edomitas, que figuran en el Salmo 83, son los palestinos que habitan en el sur de Jordania, donde están las montañas de Edom. ¿Por qué se llaman Edom? La palabra Adom en hebreo significa rojo. ¿Escuchó? Y estas montañas, cuando el sol se pone sobre el mar, se ve todo un reflejo rojo. Las montañas toman un color rojizo por el hierro que contienen esas rocas. Entonces, por eso se llaman Adom. Vamos a ver quiénes son los ismaelitas. Hoy recordaron que a la mañana se habló sobre Ismael, ¿verdad?
que el Señor lo bendecía y iban a ser 12 tribus. Ismael es el padre de los árabes. Ismael representa a Arabia Saudita y todos los países alrededor de Arabia Saudita. Moab representa a los palestinos y Jordania Central. Ahí es donde están las montañas de Moab. Hemos recorrido con el pastor toda esa zona en Jordania. Al menos yo lo tuve que recorrer para volver a Israel, que fue una odisea. Los agarenos. ¿Quién fue Agar? Fue una sirvienta que Abraham tenía y con ella tuvo a Ismael. Pero él la expulsa a Agar hacia el Sinaí. Por eso Agar representan los egipcios y los beduinos que habitan en el Sinaí. Jebal significan los grupos del norte del Líbano y Hezbolá, que está precisamente en esa zona. Amón, los palestinos, el pueblo Amón es la zona de Jordania del norte. Amalek, árabes de la península del Sinaí. Filistea, los antiguos filisteos habitaban en 5 ciudades que eran Gaza, Gat, Ecrón, Lajish no, Gaza, Gat, Ecrón, Ashdod y Ashkelon, ahí está. 3 ciudades costeras y 2 ciudades dentro de la tierra. En estas 5 ciudades es lo que nosotros conocemos hoy como la Franja de Gaza, ¿verdad? Y es donde están los militantes de Hamás y ahora en este momento han entrado militantes del ISIS. Tiro está en la zona del Líbano, es un puerto muy importante y representa las fuerzas de Hezbolá y del sur del Líbano. Hasta hace unos 15 años atrás, Israel tomó una franja de unos 20 kilómetros en el sur del Líbano y creó el ejército del sur del Líbano para crear una brecha de unos 20 kilómetros para evitar los ataques de los terroristas hacia el territorio israelí. Esto en el año 2000, Israel abandonó esta franja de 20 kilómetros y fue ocupada nuevamente por fuerzas de Hezbolá, que ellos están manteniendo armamentos, misiles y aún una red de túneles para invadir Israel por bajo tierra, secuestrar y cometer atentados. Y por último, Asiria habla de los sirios y el norte de Irak. Ahora mire, cuando estamos hablando de Asiria, este material yo lo elaboré hace varios años atrás, no tiene modificaciones. Hoy en día Asiria podemos entender que es el ISIS también, porque las fuerzas del ISIS operan en Irak, en Siria, la zona conocida como el Levante, en la geografía histórica y bíblica. Así que puede ser el grupo ISIS también que entre en esta categoría. Ahora vamos a ver en la próxima el mapa, dónde son estas naciones y dónde están los pueblos que le acabo de mencionar. Son todos pueblos vecinos de Israel, es una confederación de naciones árabes que están consultando astuta y secretamente contra Israel, que están apoyando el terror, que están mandando militantes a crear atentados. Y estos nosotros podemos ver en este mapa un poco más grande dónde están ubicadas estas naciones, son naciones vecinas. Cuando hablamos de la guerra de Gog y Magog, queridos hermanos, hay unas características. En esta guerra habla del rey del norte, ¿verdad? Habla de Gog, rey de Magog, habla de Mesec, habla de Tubal, habla de otras naciones que no son vecinas de Israel, que están mucho más lejos, ¿verdad? Habla de condiciones en las cuales Israel va a estar. Dice que Gog va a descender a atacar un pueblo que habita confiadamente, sin murallas, un pueblo que está tranquilo. ¿Y son estas las condiciones de Israel hoy? ¡No! En Israel tenemos murallas, nos defendemos de cualquier intento de intrusión, no estamos tranquilos ni sentados en nuestra higuera, estamos atentos de por dónde van a venir a atacarnos. Entonces, vamos a ver en el próximo cuáles serán los motivos que van a llevar a esta futura guerra del Salmo 83. Toda guerra tiene un motivo. Algunos son económicos, otros son territoriales y otros son religiosos. En este caso, son todos los motivos juntos. ¿Por qué? Los motivos del conflicto son Jerusalén e Israel. Salmo 83, versículo 12, han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios.
¿Dónde habita el Señor de acuerdo a los Salmos y a la Biblia? En Sión. En Sión habita el Señor, habita su presencia. Y ellos han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Y a mí me llama la atención cómo hasta antes de 1948, Israel o Jerusalén era tenida en poco por todas las naciones y por el Islam. De hecho, yo estudié el Corán y no se menciona la palabra Jerusalén. Se habla de la mezquita más lejana, pero cuando se escribe el Corán, todavía no se había levantado una mezquita lejana en Jerusalén. La mezquita se levantó en el año 728, es decir, casi 50 años antes de que existiera una mezquita en Jerusalén. Sigue diciendo Zacarías en una profecía, Zacarías 12, versículo 2, «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor de Judá». Está hablando una vez más que el motivo, el conflicto va a ser con los pueblos alrededor de Judá. Hemos visto cuáles son esos pueblos. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Próxima. Israel tiene un plan que fue creado en la década del 50, llamado el Plan Sansón, o el Tochnit Shimshon en hebreo, Plan Sansón. Usted recuerda lo que ocurrió con Sansón. Él es llevado prisionero a los pueblos filisteos, pero le empezó a crecer el pelo y agarró las columnas y dijo, muera yo con todos los filisteos. Y él rompió las columnas y mató más cantidad de filisteos que nunca, pero murió, le costó la vida. Israel desde la década del 50 ha desarrollado nucleares. ¿Escuchó? Bueno, mejor. Y en esas nucleares las tiene para utilizar para un tiempo donde Israel se ha puesto en angustias. ¿Las tienen? No. Yo no puedo decirle esto. Pero Israel, al ver amenazada su existencia, va a golpear de la misma forma que una osa golpea cuando su hijo está en peligro. Israel va a golpear con toda la fuerza cuando ve amenazada su existencia. Mire, usted puede leer Corea del Norte, Siria, Irán, países que militan odio en contra de Israel. Y nosotros vamos a ver que hay profecías que se han cumplido, gloria a Dios, pero hay profecías que aún no se han cumplido. Y una de ellas es Isaías, capítulo 17. Y esta palabra dice, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Mire, es una profecía que está en la Biblia. Ahora tengo algo que decirle como arqueólogo. Damasco nunca fue destruida. Jerusalén, cualquier cantidad de veces la destruyeron, la volvieron a construir. Vinieron los cruzados, después volvieron los árabes, después otra vez los cruzados, otra vez los árabes, después vinieron, los turcos, y cada uno fue construyendo y destruyendo a su antojo Jerusalén. Los grandes problemas que los arqueólogos tenemos es dónde estaban las murallas, porque a veces se pierde el rastro. Pero Damasco nunca fue totalmente destruida. Entonces significa que esta palabra se tiene que cumplir. Se va a cumplir en algún lugar. Pero a mí me impacta porque nosotros podemos ver en este salmo armas que van a ser usadas en este conflicto próximo. Y me habla de armas de alta tecnología, armas nucleares, armas poderosísimas, pero que el hombre que escribió este salmo no podía comprender lo que estaba viendo. Mire, ¿usted leyó alguna vez que Apocalipsis dice, y las estrellas caerán a la tierra? ¿Puede una estrella caer a la tierra? No, es imposible que una estrella caiga a la tierra. Ya millones de kilómetros antes ya explotamos. Pero él veía algo que eran como estrellas, y usted lo vio en el video mío a la mañana, cuando a la noche tuvimos un atentado con misiles, cómo subían y bajaban estrellas por todos lados. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué forma alguien que tiene una visión hace 3.000, 4.000 años puede describir un automóvil o un avión?
¿verdad? En Apocalipsis habla de esos escorpiones que tienen el poder en sus colas. Y cuando nosotros vemos los modernos helicópteros, que la cola tiene forma de escorpión, ahí entendemos lo que ese hombre estaba intentando decirnos, en un lenguaje figurado, en un lenguaje adaptado a sus palabras de su época. Pero empieza a ver las armas que van a utilizar en este conflicto. Versículo 13, Dios mío, ponlo como torbellinos. ¿Sabe lo que es un torbellino? Vio esos como remolinos y me hace acordar de un hongo nuclear. Como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte y como llama que abraza el bosque. Está hablando de un torbellino de fuego. Y esto es cuando nosotros vemos las explosiones de Nuevo México y vemos como un fuego tremendo va quemando las casas, los vehículos, todos. Podemos ver que está describiendo este mismo proceso. Está diciendo, persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. ¿Por qué atérralos? Si usted ve una explosión nuclear cerca suyo, estoy seguro que se va a aterrar. ¿Escuchó? Las consecuencias políticas de esta guerra. Próxima imagen. El gobierno de Siria dejará de existir. Nosotros vamos a ver que el versículo 1 dice que profecía sobre Siria, sobre Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas, pero el versículo 3 dice, y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice el Señor. ¿Qué significa? Que los que queden de Siria van a ser una nación bendita. Amén, yo no lo entiendo, pero Dios va a quitar el reino, el gobierno que hoy en día está sobre Damasco, lo dice la palabra, el reino de Damasco cesará, va a terminar. Entonces esa guerra me habla de unas consecuencias políticas que hoy en día Siria se está desangrando. Muchas veces se habla de la gente que pasa hambre y que muere, pero no se está hablando de los miles que están muriendo en Siria, en manos de sus propios gobernantes. Y esto es algo indignante, esto es algo tremendo. Y mire, mucho se habla de los refugiados sirios que van a las naciones, pero yo pregunto, ¿por qué sus hermanos, las naciones ricas como Arabia Saudita, como Líbano, como otras naciones, Qatar, ¿por qué no les reciben si tienen tanto petróleo y tantos recursos? ¿Por qué ellos no les abren las puertas a sus hermanos? Y vamos a ver las consecuencias de esta guerra. Toda guerra trae consecuencias. Hay algunas de ellas que tienen que ver con lo geopolítico, hay otras que tienen que ver con lo económico y otras que tienen que ver con lo ritual, lo religioso, ¿verdad? Hay guerras que fueron causadas solamente por motivos religiosos, ¿verdad? Y esta guerra va a hacer que muchos motivos se desencadenen. Próxima imagen. Israel aumentará su territorio, llegando a ser el Israel bíblico. Por medio de esta guerra va a ser una guerra preventiva que Israel puede realizar mañana mismo, va a atacar a estas naciones y va a ampliar su territorio, tal como está escrito en la Biblia, en Génesis, que nunca existió hasta el día de hoy. Israel jamás llegó hasta el río Éufrates, jamás. Ahora, hay otro Éufrates que está en Jerusalén, pero cuando habla del gran Éufrates, está hablando del que está en Irak, ¿verdad? Va a llegar a tener el territorio bíblico Israel, un gran territorio. La cúpula de la roca en Jerusalén posiblemente sería destruida y esto facilitaría la reconstrucción del templo. Y yo no sé si decir tercer templo o cuarto templo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tercero o cuarto? ¿Tercero? ¿Los contamos? Primer templo, ¿quién lo edifica? Salomón. Es destruido, ¿verdad? Segundo templo, ¿quién lo edifica? Zorobabel. En la época de Nehemías y de Esdras. ¿Y Herodes qué hizo? Hizo el tercer templo. Herodes construyó por sobre el pequeño templo que había,
en Jerusalén de la época de Zorobabel, de cuando vuelven de la cautividad de Babilonia, construye no solamente por fuera, sino una colina, una emplanada especial, una obra de ingeniería adelantadísima para poder ampliar un templo gigantesco que tenía 500 metros de largo, por lo menos, 400 de ancho. Miren lo que estamos hablando, cuando el templo anterior era muy pequeño y dice que la gente lloraba no de la emoción, sino de ver lo pequeñito que habían hecho el templo, ¿verdad? Entonces Herodes construye todo el templo y lo construye por dentro y mandan a destruir ya el segundo templo, dejando el tercer templo de Herodes. Entonces, ¿cuál va a ser el próximo templo? Bueno, póngale el número que quiera, ¿verdad? Van a construir un templo donde usted conoce el resto de la historia. Vendrá un falso Mesías, el anticristo. Será recibido por las naciones, hará un pacto con Israel. Bueno, Israel a partir de ahora va a desarmar su ejército, las Naciones Unidas, vamos a cuidar de Israel, ¿verdad? Y ahí se van a avecinar las cosas que usted conoce del Apocalipsis. ¿Cuándo puede ser esto? No lo sabemos. No me pida que le dé fechas porque eso escapa del criterio de todo predicador. Nosotros no podemos arriesgar fechas, sí podemos ver sucesos que nos pueden dar a entender que estamos cerca o que estamos lejos o que todavía faltan situaciones. Y lo otro que va a ocurrir va a ser que Israel morará segura, sin amenazas en sus fronteras, y de esta forma estará preparándose las condiciones para la guerra de Gog y Magog, para una guerra donde Israel será invadido completamente y usted sabrá lo que estará aconteciendo en esos días. ¿Por qué hablo acerca de todo esto? Querido hermano, porque es necesario que usted conozca primero su fe. La Biblia enseña que Israel es el reloj profético del Señor. Entonces, cuando usted quiera saber en qué parte de ese reloj profético, de la misma forma que yo miro mi reloj para saber que no me voy a pasar un minuto de mi prédica, usted cuando quiera saber qué es lo que ocurre con el mundo, mire a Israel. Israel es un reloj que no atrasa ni adelanta. Segundo, porque debemos profesar un amor por el pueblo de Israel. Mire, si es el Israel bíblico o no lo es, yo lo único que le puedo decir, Israel hoy está luchando por su identidad. Ellos no saben quiénes son todavía. El amor que nosotros tengamos por el pueblo de Israel va a hacer que muchos de ellos puedan aceptar la verdad y muchos de ellos tengan que ahorrarse la tribulación de Jacob. ¿Cuántos escucharon este término? La tribulación de Jacob es una etapa dentro de la gran tribulación donde Israel será tribulado como nunca antes, ¿verdad? Yo le quiero decir algo con respecto a esto, alguna locura que este pastor ha hecho. ¿Le puedo comentar? En nuestra congregación en Tel Aviv teníamos un agujero en la pared, un bonito agujero en la pared. No sé por qué, pero había un agujero en la pared. Y no quedaba muy lindo ver un agujero en la pared de la congregación. Entonces lo que el Señor me llevó a hacer es llenarlo de Biblias, ese lugar, y de un mapa profético de cómo van a ser el tiempo de los días finales, escribir que el gobernante supremo que estará gobernando en realidad no es el Mesías, sino un anticristo, y pusimos esas Biblias en hebreo y cerramos la pared con, ¿cómo se dice?, con cemento, la pintamos y quedó completamente oculto, preservado eso. ¿Hasta cuándo? La Biblia dice que habrá un terremoto como el cual nunca hubo hasta antes. Y en nuestra fe creemos que ese terremoto va a permitir que ese material que hemos guardado hace ya casi 10 años salga a la luz para esos evangelistas judíos que van a salir por las naciones en el último tiempo a hablar acerca del Señor. Creo que soy uno de los primeros de ellos que está saliendo por todas las naciones a predicar. Y voy a dejar, esto se lo estoy diciendo de todo corazón, como abriendo camino para estos futuros jóvenes judíos que van a ir a predicar, manuales y muchas predicaciones, incluso material en hebreo quiero dejar para preparar a esa generación de predicadores del último tiempo, los obreros de la última hora, que van a salir bajo el gobierno del anticristo, menospreciando sus propias vidas, a decir, Jesucristo es el Señor.
y cada uno va a tener que dar su vida. Dele la gloria al Señor. Hemos hecho estas locuras creyendo que en Israel, donde estamos viviendo, van a acontecer cosas tremendas en los futuros tiempos. ¿Cuándo será esto? No lo sabemos, pero puede ser esta misma noche, puede ser mañana mismo. ¿Por qué? Porque el reloj profético está corriendo, porque estamos viendo profecías como nunca antes se están cumpliendo. ¿Verdad? Gog y Magog, y Rusia está a pocos kilómetros de Israel al llegar a Siria. Muy pocos kilómetros. Y vemos cómo se está preparando la ex Unión Soviética para una operación masiva fuera de su territorio, algo que no ocurría desde la invasión a Afganistán. Las demás operaciones de Rusia fueron dentro de su propio territorio, pero esta en Siria es fuera de su territorio. Están desplegando navíos de guerra, están desplegando aviones, sistemas de defensa misilísticos. ¿Y para qué le digo todo esto? Para que ore. ¿Verdad? Porque el mejor sistema misilístico puede ser detenido por medio de la oración del pueblo. Escuche. Hace un mes atrás empezaron a llegar un nuevo sistema de antimisiles a Siria. Ahora, hubieron varias operaciones secretas de Israel en territorio sirio y en Yemen. Esto tal vez usted no lo sabe, hoy se lo estoy diciendo. Se rescataron comunidades judías de Yemen, se rescataron comunidades judías de una zona que está controlada por el ISIS en Turquía, en la ciudad de Alepo. Alepo ya no tiene más presencia judía. Los últimos judíos fueron tomados hace 1 o 2 meses, subidos en avión en una operación secreta en territorio enemigo y llevados a casa a Israel. También sobre Siria, la Fuerza Aérea actuó destruyendo cantidades de armamentos bélicos. ¿Y por qué no respondieron los misiles de defensa antiaérea? Alicia se acordará, yo no estaba en Israel, pero vi las noticias, se levantó una tremenda tormenta de arena. ¿Se acuerda? Todo no se podía ver, no se podía respirar, porque había arena microscópica en el aire, ¿verdad? Y esta arena microscópica que estuvo en Israel, en Líbano y en Siria, bloqueó los sensores de los radares de los antimisiles y permitió que Israel pudiera entrar, tomar lo que tuviera que tomar y volver a salir sin ser detectados. La oración también tiene poder. Por último, ya voy terminando. ¿Cuánto me queda? ¿10 minutos? ¿5 minutos? ¿Media hora? ¿Cuánto? 15 minutos. Voy a hacerlo menos porque a mí me gusta dejarlos con las ganas. ¿Verdad? Así me vuelven a invitar. Si yo les hablo 3, 4 horas, dicen, no, basta, por favor, no traigan más a este tipo. Pero los voy a dejar con las ganas para que escuchen. Mañana va a haber un tremendo mensaje a la noche. Venga, porque será el último mensaje que tendré aquí en este congreso misionero. Traiga a alguien. Mire, yo sé por qué le digo, traiga a alguien, porque va a valer la pena. Termino con esto. La existencia de Israel siempre estuvo amenazada, pero nunca como en estos días. Israel está siendo dejada sola, traicionada por sus amigos, abandonada por el gobierno del faraón Obama. El príncipe de Persia se está levantando y crujiendo los dientes. También Corea del Norte, colaborando con Siria para elaborar reactores nucleares. Podemos ver cantidad de enemigos que se están levantando hoy contra Israel. ¿Por qué? ¿Por qué Israel? ¿Nunca se lo preguntó? Y esto tiene que ver con el Corán. Nosotros que comprendemos hoy que el Corán es producto de un falso profeta como Mahoma, podemos comprender que todo lo que el Corán dice sobre que todo Medio Oriente será islámico, hoy Israel lo está demostrando que es mentira, porque ahí estamos, una nación judía, una nación hebrea. Entonces el Islam tiene que militar activamente para destruir Israel, para demostrar que el Corán tiene razón.
Pero ¿quiere que le diga algo? Quien tiene razón es la Biblia. Y nunca más mi pueblo será atemorizado. Y habitarán seguros en la tierra que le di a sus padres. Y volverán a Jerusalén y la reedificarán y vivirán seguros para siempre. Dios tiene un propósito. El segundo propósito del odio contra Israel es lo que yo llamo los intentos de abortos proféticos del diablo. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, usted sabe lo que es un aborto, no se lo tengo que explicar. Pero lo que usted no sabe es que el enemigo intenta abortar permanentemente las profecías. Y vamos a un ejemplo. La joven María estaba embarazada y José empieza a tener en sueños que la denuncie, que vaya y le diga a los ancianos que está embarazada y no de él. ¿Sabe lo que hubiera pasado? La hubieran tomado, la hubieran puesto en un lugar y la hubieran apedreado, la hubieran matado, pero hubieran abortado a Jesús también. ¿Escuchó? Abortos, intentos de abortos proféticos. La tentación lo lleva hasta lo más alto del templo y le dice, tírate, arrójate desde lo alto. Lo estaba tentando a suicidarse, otro intento de aborto profético. Aún en el jardín de Getsemaní, él empieza a tener unas ganas de huir, pasa de mí esta copa, que a tal punto fue la lucha que tuvieron que venir ángeles, enviados del Señor, a fortalecer al Hijo del Señor por la obra de la tentación tan grande que él tenía. Ganas de salir corriendo y escaparse de ahí. Pero él permaneció fiel. Ahora nosotros sabemos que el rey va a volver. ¿Cuántos están esperando que el rey vuelva? ¿Y sabe a dónde va a volver? A Jerusalén. Y esto el diablo lo sabe también. Entonces, dentro de los intentos abortos proféticos de Satanás, está decir, quitémosle la tierra a los judíos para que el Señor no tenga que venir a Jerusalén. Mire, 3 cosas le ha dado el Señor al pueblo de Israel para que las guardemos. La Torá, la Biblia. Nosotros tenemos Biblias porque fieles hombres judíos preservaron copias, vivieron para copiar ese santo libro, controlar que no falte una sola letra ni una sola coma. Lo segundo que tenemos que el Señor le dio al pueblo de Israel fue el Mesías, a Jesús. Fue dado a Israel. ¿Verdad? Israel, bueno, le rechazó. Y lo tercero que el Señor le dio a Israel para que lo cuide es una tierra, la tierra de Israel. Es algo que el Señor, desde la antigüedad, en promesas a Abraham, dijo a ti y a tu descendencia, daré esta tierra. ¿Para qué? Para que preparemos el camino al Mesías cuando regrese. Y el rey en gloria, mire, hay muchas ciudades hermosas. Vancouver, le digo la verdad, cuando vine en el año 2008 fue la primera vez que no me quería subir al avión para volver a Israel. Me encantó Vancouver. Ahora no sé, voy a tener que luchar con mi esposa para que suba ella porque también le está gustando. Pero no va a venir a reinar a Vancouver. Mire, New York, qué lindo que es New York a la noche y usted va por ahí por el Times Square y ve tantas luces. Es hermoso, pero no va a ir a reinar a Nueva York. París. Mire, París es lindo. Milán, qué ciudad hermosa. Pero el Señor no va a reinar en esas ciudades. Él va a reinar en Jerusalén. Y es nuestra misión, la tuya y la mía, preservar en oración la santa ciudad de Jerusalén. Orad por la paz de Jerusalén. Y este es un mandato a todos los creyentes. Orar para que esa ciudad sea preservada para cuando venga el Mesías a reinar. ¿Y sabe qué privilegio? Dice que usted, si no viene el año que viene con nosotros, va a tener que venir todos los años, porque el año que no venga no va a caer lluvia sobre su familia y no va a haber bendición sobre usted. Todos iremos a Jerusalén una vez al año a honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es maravilloso. Ahora entiende usted por qué el conflicto en Jerusalén. Y ahora usted comprende que el conflicto no es solamente territorial, sino religioso también. Económico. ¿Qué hay en Jerusalén que le puede interesar a las naciones? Piedras. Hay historia, arqueología, pero no hay petróleo, no hay bienes materiales, no los hay. Mark Twain, el escritor de
de varios libros, pasó por Israel en 1860 o 70, y él describió que no había nada, ni un árbol para tomar sombra. Era un lugar horrible Israel. Pero déjeme decirle algo. Cuando la gloria de Dios está contigo, tú te conviertes en tierra deseable. Desde que los judíos volvieron a Jerusalén, a Israel, Israel se convirtió en tierra deseable. ¿Sabe lo que significa esto? Que los demás van a codiciar lo que tú tienes. ¿Escuchó? Y hasta hace siglos nadie daba un centavo por Jerusalén y por Israel. Nadie se quería hacer cargo de ese lugar de la tierra. Pero cuando algo se convierte en tierra deseable, es envidiado por muchos. Es anhelado, es querido conquistar, es querido arrebatar, es querido tomar por asalto, porque es algo deseable, ¿verdad? ¿Quién de ustedes quisiera arrebatar un pedazo del desierto del Sahara? Nadie, ¿qué hay ahí? No hay nada, ¿verdad? Pero si fuéramos varios judíos ahí, ese desierto se convierte en un lugar maravilloso. ¿Por qué? Porque hay una bendición que va a acompañar al pueblo judío. Que donde quiera que pisare la planta de tus pies, ese lugar va a prosperar, va a ser bendecido, ese lugar va a ser desarrollado tecnológica, científicamente, artísticamente. ¿Sabe cuál fue el mayor esplendor del arte judío? Fue en la época del Holocausto nazi. Cuanto más querían destruir a nuestro pueblo, surgieron las mejores canciones, los mejores poemas, las mejores obras de arte, las mejores pinturas. ¿Por qué? Porque hay una bendición que el Señor decidió poner en la tierra de Israel. Y nuestra tarea delante del Señor es bendecir a nuestros hermanos de Israel. Y cuando todas las naciones comprendan que bendecir a Israel trae bendición, y cuando lo comprendan mis hermanos árabes, que al bendecir a Israel van a ser bendecidos, realmente va a ser un tiempo de paz, de gozo y de felicidad. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Vamos a Israel, amados, ¿les parece? Bueno, vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Padre querido, estamos contentos, agradecidos por las cosas que hemos escuchado en este día. Ayúdanos, Señor, a obedecer a tu palabra, a no perder la mirada en la necesidad que tiene este mundo de Jesucristo, hasta que todos oigan, Señor. Que podamos esforzarnos hasta que todos oigan. Bendícenos, bendice hermano Ángel, bendice hermano Waldo en sus ministerios. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, si usted puede llevar a alguien mañana al parque, sería excelente. 6 en punto de la mañana estamos arrancando con la ayuda del Señor. Luego no olvidemos los servicios a la 1:30 de la tarde y luego a las 6 de la tarde. ¿Hay algún otro anuncio, recomendación que tengamos que decir? ¿O eso es todo, hermano? Estamos tranquilos. Que la paz de Cristo le acompañe. Que Dios me lo bendiga. Mañana, domingo de resurrección. Si alguien encontró por ahí una bolsa, hermano Ubaldo ha perdido una bolsa por ahí que tiene flores, me dicen.